Queridos hermanos y queridas hermanas, habiendo escuchado la liturgia de la palabra de este quinto domingo del tiempo ordinario, la primera lectura del profeta Isaías en el capítulo 6, el apóstol Pablo que nos ha hablado en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, y el evangelista Lucas, el que leemos cada domingo, que hoy nos ha hablado en el capítulo 5 de este evangelio. Estos textos de este domingo nos ayudan profundamente a pensar en nuestra llamada, en la llamada que Dios nos hace a todos, y que un día esa llamada se materializa, el día en que nosotros nos bautizamos. Ese día se materializa la llamada de Dios y lentamente nosotros vamos respondiendo al llamado mientras vamos creciendo espiritualmente y la iglesia nos va alimentando con los sacramentos, hasta que un día llegamos a recibir la fuerza y los dones del Espíritu Santo en la confirmación, que nos hace adultos en la fe y nos provoca el comprometernos y servir en la comunidad. La primera lectura, dice el profeta, es el llamado del profeta Isaías, y termina diciendo el texto: aquí estoy, mándame. A pesar de que el profeta tiene cierta duda de si él es verdaderamente la persona adecuada para ser llamada por el Señor, pero termina aceptando el proyecto de Dios en su vida y dice: aquí estoy, mándame. Hay una disposición del interior del corazón del profeta. En todo ese primer texto que hemos escuchado se refleja un ambiente de santidad. El hombre no puede responder a Dios por sus propias fuerzas. Solo Dios puede darle la capacidad de responder a la grandeza del llamado. Por eso, en el texto que hemos escuchado se habla del fuego, se habla de purificar la boca, porque poder aceptar la voz de Dios y aceptar el llamado de Dios nos santifica. Nadie puede seguir al Señor si no quiere vivir una vida recta, una vida ordenada, una vida correcta. En el lenguaje popular de todos dicen: con Dios no se juega, dice la gente. Y en verdad esas frases populares tienen un sentido en esta ocasión. Con Dios no se juega. El día que yo decido seguir al Señor, sea en una vocación específica, como la vida matrimonial, el sacerdocio, la vida religiosa, o el día que yo lo siga o le doy una respuesta en un compromiso, en un servicio en la iglesia, en la parroquia, a través de una pastoral, yo tengo que pensarlo 3 veces, como le digo a los que se van a casar. Con Dios no se juega. No podemos estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Por eso en la primera lectura Dios purifica los labios del profeta. Esto quiere decir, no se puede seguir a Dios y tener una vida desordenada. Por eso el profeta se siente incapaz, el profeta se siente indigno. Entonces, ¿cómo podría el profeta seguir adelante si no fuera porque el Señor lo purifica? Hay una palabra que lo sobrepasa, y esa es la palabra de Dios que transforma y que cambia. Eso quiere decir que el profeta es un hijo de la palabra creadora de Dios, de la palabra creadora de Dios que le ha llamado. Así podemos entender que nuestro llamado a un servicio en la iglesia
Si bien es cierto, es un llamado directo de Dios, es un llamado que pasa siempre por la iglesia. Por eso la iglesia forma a las personas que quieren responder a la voz de Dios. Forma a los que quieren responder en una vocación específica como el sacerdocio. Son 8 o 10 años de camino para poder dar una respuesta en el proceso. Se tiene que estudiar filosofía y se tiene que estudiar teología para poder responder a las exigencias de la sociedad. Un seminarista no se hace de la noche a la mañana. Un seminarista que camina hacia la vida sacerdotal debe de estudiar seriamente. Por eso la vocación pasa por la iglesia, por lo importante, lo sagrado y lo puro que es la vocación. Lo mismo en la vida religiosa, las mismas actitudes de responsabilidad para poder responder. Pues lo mismo también en una vocación hacia una pastoral. La parroquia le forma para llegar a esa pastoral, para ser una catequista, para ser un delegado, para ser un animador de joven o un animador de infancia y adolescencia misionera, para ser un ministro extraordinario de la comunión, etcétera, etcétera. La parroquia le forma, porque la vocación al servicio se debe de hacer correctamente. A la luz también de la segunda lectura de San Pablo a los Corintios, él nos dice que él es lo que es por pura gracia de Dios. Y dice, la gracia de Dios no ha sido estéril en él. En otras palabras, Dios da todo, como dice nuestro patrono, lo decía a los jóvenes, Dios nos lo da todo y no quita nada. Dios lo da todo y no quita nada. El día que yo respondo al Señor en una vocación, sea específica o en una vocación laical comprometida en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, yo no pierdo absolutamente nada. Dios me lo da todo. Yo apenas respondo, pero mi respuesta tiene que ser sincera al llamado. Notemos entonces, mis hermanos, cómo se va describiendo a la vez también hoy en el Evangelio unos 7 elementos claves de cómo ser un discípulo, cómo escuchar la voz de Dios y cómo responder a esa voz de Dios. El Evangelio dice que la cosa comenzó a la orilla del lago. Jesús ha dicho a los primeros 4 discípulos que hoy llamó en el Evangelio de San Lucas, les dijo, dut in altum, rema mar adentro, tiren las redes, reman mar adentro. Les ha lanzado a los primeros 4 discípulos que llamó, les ha tirado para que en confianza en Él puedan dar una respuesta. Y Pedro ha respondido, en tu nombre lanzaré las redes. ¿Cuáles son entonces las 7 ideas principales que hoy los textos nos reflejan y nos regalan a todos nosotros? Primera idea, así como su maestro, el discípulo que es llamado sea a una vocación específica. Cuando hablo de vocación específica me refiero al matrimonio, me refiero a la vida sacerdotal y me refiero a la vida religiosa. Y cuando hablo de vocación hacia la vida laical comprometida, me refiero a cualquier otro servicio pastoral como delegado, catequista, animador de comunidades juveniles, de infancia misionera, visitadores de enfermos, ministros extraordinarios de la comunión, etcétera, etcétera. Cuando el Señor nos llama a ese discipulado, no importa en cuál área estemos, eso significa que yo debo de responder a Dios de manera libre. Nadie responde a Dios
sin una decisión interior. Yo no me dejo atar por nada ni por nadie. Como dice el Evangelio de San Lucas también 5:38, el vino nuevo debe echarse también en odres nuevos. Cuando el Señor me llama, yo tengo que renovar mi existencia, mi vida. Es importante en esta primera idea el gesto del desapego, valiente y con prontitud, como lo han hecho los primeros discípulos en el Evangelio. Dejar ver que la renuncia de todo lo que lo ata al pecado a causa de Jesús es importante y tiene un valor positivo. Indica una actitud de apertura total, de abandono, de confianza absoluta en Jesús. Responder al Señor es un gesto de amor, pero también responder al Señor es como firmar una hoja en blanco, porque yo le doy una respuesta a Dios y Dios trabaja en mí. No sé lo que Dios va a hacer en mí, pero si yo le doy la oportunidad a Él, Él me va a trabajar. Él va a hacer de mí una obra grande y bonita. Eso es precisamente el llamado, un gesto de amor. Es como firmar un documento en blanco para que Dios trabaje en mí, para que nos conduzca por caminos nuevos, como el buen maestro que es, y todo lo que Él considere pertinente hacer como maestro, yo debo dejar que el Señor sea Señor en mi vida. Esa es la primera idea de los textos de hoy. La segunda idea de los textos, el discípulo. Entonces, ¿quién es el discípulo? Es el que se deja conducir por Dios. Yo no puedo responder al Señor y querer seguir mis cosas. Cuando yo respondo al Señor y le digo, Señor, yo voy a servirte en la iglesia, yo voy a servirte en la parroquia, pues yo no puedo servir a la parroquia haciendo lo que yo quiero. No se puede. Cuando yo respondo al Señor, yo me dejo conducir y aprendo a ser dócil y obediente, con el corazón libre, porque el Señor nos da su vida y su vida es libertad, es obediencia. Con Jesús reaprendemos la vida. Nada está hecho cuando el Señor me llama, ni a ustedes a un servicio laical, ni a nosotros en una vocación específica. No estamos hechos, reaprendemos la vida dejándonos llamar por el Señor. De tal forma que no debemos de buscar nuestro propio bien, sino el bien de los demás. La tercera idea de reflexión de este domingo. Nosotros luchamos por ser una parroquia misionera. Estamos movidos por el sentido más profundo de la sinodalidad, incluso desde el 2017 que esta parroquia comenzó como una cuasi parroquia, el 2 de febrero del 2017 hasta el 20 de marzo del 2018. Allá por aquel año comenzamos con el proyecto Corresponsabilidad, que es exactamente una idea precisa de la sinodalidad, del caminar juntos, del ser todos responsables. Es decir, queremos aprender a caminar juntos. Esto nos mueve a todos a no cansarnos jamás de poder aprovechar todos los que van creciendo en la comunidad, todos los que van creciendo en la parroquia. Es un tiempo oportuno de aprovechar a los niños, ustedes catequistas, que este año han comenzado ya para la formación de los niños a su primera comunión. No solamente se trata de darles charlas a los niños, catequistas que solo dan charlas definitivamente han perdido el horizonte de su vocación. La catequista no es la charlista,
La catequista es la que acompaña al niño y a sus padres. La catequista es la que se preocupa por el niño. Incluso se preocupa por el niño que menos aprende. La catequista es la que abre los oídos a la circunstancia de cada niño y aprende a descubrir los talentos de esos niños. No solo se trata de agarrar un libro y tirarle el cuento. Para eso pusiéramos un CD que se eche el tema sin que ustedes hablaran absolutamente nada. Ese tipo de catequistas ya no son importantes en el trabajo porque no provocan que los niños hagan un encuentro con el Señor. La buena catequista tiene vocación a ese servicio. Se compromete seriamente, prepara los temas, hace un trabajo de didáctica, busca ayuda, les enseña a los niños con imágenes, a los niños los saca, hace encuentros de socialización, visita a los enfermos con ellos. Esa es una buena catequista. Revise si usted es una buena catequista o necesita pedir un descanso en el trabajo de catequista. La catequesis es una responsabilidad seria, es un trabajo esencial y fundamental en el trabajo de la parroquia. No es un trabajo para salir del paso y sacar niños, como si se tratara de terneros que salen de un corral. No, los niños son personas y hay que acompañarlos con un amor extraordinario, con una cercanía amorosa y tierna. Hay que estar atento a las necesidades del niño y al trabajo de los papás. Hay que acercarse a los papás. ¿Cuántos niños llegan a la catequesis con problemas? Usted les pregunta qué es lo que ellos viven. ¿Cuántos niños llegarán a su catequesis de primera comunión habiendo sido violados por sus propios familiares? ¿Cómo puede aprender un niño que ha sido violado por su papá o por su tío, o viceversa por diversas otras situaciones? Como pasa muchas veces en este municipio, que la violación de los niños y de los jóvenes es alta. Entonces, ¿ha preguntado usted a sus niños por qué se comportan así? ¿Ha preguntado usted a los adolescentes por qué esos comportamientos de esa manera? Quizás necesita acercarse a su familia, verles, saber en qué condiciones viven. La catequesis es una cosa seria. Nadie debe de dar catequesis si no tiene vocación a ser un catequista. Por eso es importante a partir de hoy que el que esté en una vocación se sienta llamado a esa vocación. Echémosle un ojo al trabajo de los niños, echémosle un ojo al trabajo de los adolescentes y jóvenes con lo de pastoral juvenil. Es necesario acompañar a los jóvenes. Todos nosotros, adultos, debemos estar atentos a los jóvenes, porque hay que motivar a los hijos para que ellos aprendan el servicio gratuito, el valor del sacrificio, la donación incondicionada de sí mismo. En una cuarta idea de reflexión, los consagrados y consagradas como su servidor o las hermanas, debemos de ser a la vez expertos en misericordia, aunque nos sea difícil, aunque nos cueste. De Dios, esa misericordia de Dios en nosotros, y solo así podemos ser instrumentos al abrazar de modo siempre nuevo a cada uno de ustedes que está herido. Aléjate de mí, dijo Pedro, Señor, porque soy un hombre pecador. Nos corresponde ser acogedores de las heridas y del dolor de todos. En una quinta idea más, en esta insustituible y profunda sed de buscar al Señor, la dimensión más auténtica de nuestra vocación, ya sea una vocación específica o ya sea una vocación laical, se trata de la mendicidad. La petición esencial y continua se aprende en la oración silenciosa.
aprender a que siempre vamos a estar necesitados de Dios. Si Dios nos llama, yo no soy perfecto. Si Dios me llama, yo no estoy terminado ya. Al contrario, si Dios me llama, me va a calificar para ese trabajo, esa misión. Pero yo soy débil y necesito sentirme mendigo delante del Señor para que siempre el Señor renueve la vida en mí. La sexta idea: la única medida adecuada ante el llamado del Señor, sea para la vida religiosa o sacerdotal, o sea para la vida laical comprometida, se llama radicalidad, entrega total, con plena conciencia de mi infidelidad, pero solo puede llevarse a cabo como una decisión renovada y orante. Luego Cristo cada día va a ir haciendo su obra. Es necesario que cuando le respondemos a Dios, seamos radicales en nuestro llamado. Como les dije al comienzo, no se puede ser en realidad de Dios y del diablo a la vez. No puedo servir a la iglesia con actitudes inadecuadas. Yo no puedo ser una catequista, un delegado, un agente de pastoral con un pésimo testimonio en la comunidad. Yo no puedo ser un sacerdote con antitestimonio, ni las hermanas pueden ser hermanas religiosas con antitestimonio. Nos corresponde ser radicales en el seguimiento, sinceros en nuestra vocación. Y por último, nunca olvidar que el lugar de la totalidad por excelencia es la Eucaristía. Pues en la Eucaristía Jesús nos da, no solamente nos da algo, sino que Él se da a sí mismo. La Eucaristía es respiración de la vocación, luz para la vida, única razón adecuada para servir. Si una persona es llamada, pero no le importa la Eucaristía, no la busca, ¿qué le puede dar a sus niños en la catequesis? ¿Qué puede predicar un delegado en la comunidad que no le gusta participar de la Eucaristía? ¿Qué va a hacer un visitador de enfermos a ver los enfermos si no viene a la Eucaristía? ¿A quién va a llevar? ¿Qué va a hacer un ministro extraordinario de la Eucaristía si no se preocupa por participar de la Eucaristía y llevar la comunión a los que están enfermos? ¿De qué les sirve a los jóvenes ser animadores de comunidades juveniles o de infancia y adolescencia misionera si no aman este sacramento? ¿De dónde vamos a sacar la fuerza para hacer la voluntad de Dios? Si no es de la Eucaristía, no hay otro camino. Mis hermanos, seamos hombres y mujeres eucarísticos. Respiremos por la Eucaristía. Sintamos la vocación desde el altar del sacrificio. Dejémonos enamorar por el Señor. Frente a la grandeza de Jesús, el discípulo reconoce su indignidad. Y la indignidad nuestra por el mal, por el pecado, se abraza, se consuela, se une, se funde en el sacramento de la Eucaristía. La conciencia del pecado se deja amarrada al misterio del perdón que se muestra en la Eucaristía. Hermanos y hermanas, que la gracia de esta santa palabra nos haga sentirnos llamados a servir y a ser santos, a ser buenos. Así sea.